Lleva mucho tiempo ya de moda eso del batch cooking. Judith Fernández, nutricionista Arratsaldeon. Arratsaldeon. Por si todavía hay algún despistado por ahí, que no lo creo, ¿qué es exactamente esto del batch cooking? Una forma muy fácil de planificar el menú semanal. Así de esta manera no tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo cocinado. De hecho, se cocina una vez a la semana y así de esta manera lo tienes todo organizado. Es un método muy fácil, sobre todo para aquellas personas que no tenemos tiempo para cocinar durante la semana, y así podemos comer de una manera nutritiva. Necesitas, digamos, de un día en concreto, las 24 horas para cocinar todo lo que hay que cocinar, pero es un día para toda la semana. Exacto, y es mucho más fácil de lo que parece. De hecho, es súper buen método, sobre todo para aquellas personas que quieren bajar de peso, porque les ayuda sobre todo a no improvisar. Es decir, esto es lo que tengo que preparado, así que no vale eso de llego tarde a casa y de repente pues pido comida para traer, ¿no? Bueno, pues hay un poquito de todo, ¿eh? Están los previsores, los que no son tan previsores, pero a esos que no lo son tanto, quizá todas las indicaciones que nos vas a dar, bueno, pues les hagan cambiar un poco de idea, Judith, porque estamos hablando del batch cooking y yo te preguntaba, ¿qué diferencia hay entre el batch cooking y el meal prep? Exacto. Esto son ya una cosa. Sí. Pues mira, el batch cooking es preparar cada ingrediente por separado. Por ejemplo, pues que cocinamos arroz, lo almacenamos diferente. Que cocinamos, por ejemplo, unas verduras salteadas, pues en otro tupper distinto. Y así, en el mismo momento que lo vamos a comer, lo montamos ahí mismo. Ajá. En cambio, el meal prep sería una forma de ya componer el plato tal cual. Esto es muy útil, por ejemplo, para las personas que se van a trabajar directamente y quieren ya tener el plato compuesto de su carne, con sus verduras y sus cereales. Entonces, unas cosas, pues, digamos, se pueden combinar uno con el otro. Viene a ser más o menos lo mismo. Sí. El recipiente, esto es importante, elegir bien el recipiente. Cierto. ¿Cuáles son los que más nos servirían para este tipo de cocina, de forma de cocinar? Pues mira, yo apuesto por los tuppers. De hecho, aquellos tuppers que sean de cristal, pues siempre es mejor, porque son muy versátiles. Los puedes congelar, los puedes meter al horno, recalentar directamente y sobre todo que sean herméticos. Yo aquí tengo un par, por ejemplo, estos que son herméticos y luego estos que se envasan al vacío, por ejemplo. Así de esta manera la vida útil de aquello que he preparado pues aguanta bastante más y en mejores condiciones. Claro, porque en principio todo lo que hacemos, por ejemplo, el domingo que nos dedicamos a cocinar, lo dejamos en la nevera todo, nos aguanta bien. No hay que... Bueno, yo lo que suelo hacer, por ejemplo, aquello que cocino el domingo y me lo voy a comer el lunes, martes, miércoles, lo tengo en la nevera. Si es por separado, mejor. ¿Por qué? Porque si entra en contacto el cereal con la verdura lo oxida y hace que se ponga malo antes, ¿no? Vale. Entonces, pero aquello que voy a comerme, por ejemplo, el jueves y el viernes, lo tengo congelado. Así de esta manera, pues ya optimizo toda la semana. Y no ya tengo que pensar. llega mejor al jueves y al viernes. Exacto. Entiendo que tú, que eres previsora, pones unas cuantas... Uy, que se me cae esto. Pones unas cuantas etiquetas. Sí. ¿Y qué pones en la etiqueta? ¿La fecha del cocinado? ¿Lo que hay? Sí, esto es muy útil sobre todo cuando vamos a congelar. ¿Nunca te ha pasado? Me sobra una pechuga de pollo y lo meto al congelador. Sí. Y de repente pasa un mes, 6 meses y dices, ¿de cuándo es esto? Ya. ¿Me lo puedo comer, no? Entonces, lo que yo aconsejo es, cuando los vayas a congelar, pones la fecha en la que has congelado. Así de esta manera tienes una estimación y vas previendo si lo puedo utilizar antes o después. Vale. Y luego ya por último, antes de que nos hagas aquí una demostración, ¿cuáles son los alimentos que sirven más para este tipo de forma de cocinar? ¿Para las verduras, la pasta? ¿Algo que nunca debamos hacer? Pues, por ejemplo, realmente sirven casi todos. Lo importante es cómo los cocines. Por ejemplo, yo lo que no te recomendaría es que congelaras algo con patata, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al descongelarlo pues se queda más arenoso. Pero la verdad que lo importante es cómo lo vayas a cocinar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las verduras. Yo recomiendo mucho, pues, por ejemplo, que sea en formato cremas, por ejemplo, que aguantan muchísimo, o tipo pisto, o verduras salteadas, porque es una forma de prepararlo, tenerlo congelado o en el frigorífico y además te sirve pues para mezclarlo para un montón de platos. ¿Y el pescado y la carne? Sí, el pescado y la carne. ¿Lo dejas ya hecho desde el domingo, por ejemplo, para el miércoles? Sí, yo lo que suelo hacer generalmente es congelarlo. Lo preparo por raciones y lo congelo, pero sí que es cierto que hay unas técnicas, por ejemplo, a mí me encanta hacer, por ejemplo, albóndigas saludables o pescados en salsa. Entonces, aquello que me voy a comer pues a principios de semana, lunes, martes, podría aguantar. Eso es, pero siempre y cuando esté cocinado. Si no, lo congelo y listo. Vale, bueno, pues con estos tips ahora nos has traído aquí alguna cosita, quinoa, para hacernos un tupper que nos podríamos llevar perfectamente mañana al trabajo, en este caso aquí a Miramón, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, al final lo que yo aquí he añadido es, digamos, los 3 grupos de alimentos, ¿no? Pues la quinoa, las verduras y la proteína, que en este caso pues he utilizado el huevo.
Si lo fuéramos a meter en un tupper de estos que son como, o sea, en un bote de cristal, aquí hay que tener en cuenta qué es lo que va debajo y qué es lo que va encima, por el tema de los líquidos, ¿no? Claro, al final pues siempre es mejor. Igual a lo mejor la verdura que tiene un poquito más de salsa lo metemos por debajo y luego añadimos la quinoa. Vale. Sí. Bueno, ¿quieres sí, que te veo ahí como tímida, tú puedes hacer el... Sí, mira, o sea, pues por ejemplo, utilicemos este mismo tupper, Sí. pues sería añadir la verdura primero, por ejemplo, aquí ya tenemos el huevo, entonces sería, pues así, unas verduras que he hecho al curry. Uy, qué rico. Así. Y luego ya pones la quinoa por encima. Y luego la quinoa, por ejemplo, o por encima, lo podemos añadir aquí en un lateral, como preferimos. Así de esta manera, pues mira, ya tenemos el plato cocinado. Esto es para ¿Y gente listo? organizada. Yo alguna vez lo he llevar hecho, pero he durado nada. Lo que dura un chupachus a la puerta de un colegio, ya te lo digo. Porque luego llega el domingo, tienes que dedicarte a ello, y luego entre semana no hay tiempo. Pero la verdad es que luego lo comes con gusto porque es eso, o sea, comida con la que te sientes, bueno. Y sobre todo paz mental, yo siempre lo digo, ¿no? Al final el tiempo que destinamos un poco el fin de semana, lo que ayuda es que durante la semana no estar pensando en eso, ¿no? Porque al final es como otra cosa que tengo de carga mental, que tengo que preparar, tengo que pensar. Entonces, claro, es un poco invertir pues 2-3 horitas el fin de semana y así durante la semana pues ya no... Bueno, pues Judith Fernández, a ver si hemos convencido a alguno que otro que todavía no estaba puesto a la moda del batch cooking. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Es que ricasco. Es que ricasco.